aprender con nosotros sobre cómo ejercer una ciudadanía consciente y comprometida. Comenzamos. Buenas tardes, estimada comunidad huancabelicana. Les saluda Adrián Caguana Mulato, estudiante de Derecho de la Universidad Nacional de Huancavelica. Bienvenidos a una nueva edición de Educando para una ciudadanía responsable, en la radio universitaria 107.5 FM, un espacio donde el derecho se convierte en una herramienta para comprender nuestra vida cotidiana. Hoy analizaremos un tema que genera amplio debate jurídico y social, que es la unión de hecho en el Perú, para lo cual tengo aquí al lado mío mi compañera Linda, la cual pues le voy a dar el pase. Muy bien, muy buenas tardes, hermanos huancavelicanos. Así es, Adrián. El día de hoy quien les habla es Linda Montes Mulato, también estudiante de Derecho. Este tema, unión de hecho, que vamos a tratar el día de hoy, nos va a invitar a reflexionar sobre el reconocimiento legal de las parejas convivientes y cómo el derecho peruano busca equilibrar libertad individual, protección familiar y una justicia social. Y es que sí, Linda, la unión de hecho pues no solo es una realidad social, sino también una institución jurídica que en el Perú va a estar reconocido en el artículo 326 del Código Civil, que pues va a regular los efectos patrimoniales entre convivientes que mantengan una relación libre de impedimentos matrimoniales y de convivencia mínima de 2 años. Exacto, Adrián. En el artículo 326 de nuestro Código Civil señala que esa unión va a generar una sociedad de bienes semejante al régimen de sociedad de gananciales, pero solo si se demuestra judicialmente o se inscribe en el registro personal. Es decir, no basta con tan solo convivir, hay que probar la unión. Y pues aquí va a empezar el debate, ¿no? Si bien se sabe que pues a nivel nacional hay muchas parejas que conviven juntos por muchos años y ya forman familias, crían hijos, pero muchas veces no registran su unión de hecho. Y pues luego cuando enfrentan una herencia o una separación, se dan cuenta de que legalmente no tienen derechos patrimoniales reconocidos. Justamente este vacío ha motivado a nuestro Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente número 06572 del 2006, que va a reconocer que la unión de hecho merece protección constitucional porque va a materializar el derecho a formar una familia reconocida por el artículo 4 de nuestra Constitución Política. Así es, Linda. Bueno, el tribunal señaló, ¿no?, que el Estado no puede discriminar entre familias constituidas por matrimonio o aquellas que están formadas por convivencia, o también las familias ensambladas, siempre que cumplan los requisitos que pues tienen que estar establecidos en la legislación, ¿no? Y una lectura acorde pues con la igualdad ante la ley en el artículo 2 y en el inciso 2 de la Constitución, donde va a hablar pues, ¿no?, de los derechos de la familia. Claro, y desde esta doctrina hay autores como por ejemplo el doctor Juan Espinosa sostiene que la unión de hecho es una institución familiar con efectos jurídicos propios. No es una figura informal, no como una figura informal del matrimonio. Es decir, el derecho reconoce su existencia por razones de justicia y de equidad. Bueno, coincido, Linda. También el profesor Rómulo Morales Hervías, pues por su parte va a plantear que la unión de hecho va a responder al principio de la realidad social. Si bien se ve en la actualidad, pues casi ya nadie contrae matrimonio. La mayoría de parejas o de familias pues solamente están ahí conviviendo, pero no tienen la legalidad que debería de tener, ¿no?, para que pues surta sus efectos, ya sea en la herencia, y también pues no se puede ignorar las formas de la familia que el pueblo va a constituir, ya sea la familia ensamblada, que la familia ensamblada básicamente va a ser pues que por ejemplo yo tengo mi hijo y pues tú también tienes tu hija y los dos nos enamoramos y empezamos a crear otra familia y procreamos. Y pues eso sería una familia ensamblada. Y aunque no pasen por el registro civil, en el fondo la convivencia también va a generar deberes, solidaridad y patrimonio en común.
Estás escuchando Educando para una ciudadanía responsable, promoviendo el conocimiento y la responsabilidad ciudadana. 1, 2, 3, 4. Responsable, promoviendo el conocimiento y la responsabilidad ciudadana. Continuamos en Educando para una ciudadanía responsable en la radio universitaria 107.5 FM. Hasta ahora hemos visto que la unión de hecho es reconocida por el derecho peruano, pero su aplicación práctica plantea muchos desafíos. Como bien sabemos, la unión de hecho, bajo el principio de la realidad social,
es en la cual hoy en día nos vemos no solo acá en Huancavelica, sino a nivel nacional. Las parejas convivientes tratan de que pues su convivencia, los años, si tienen hijos extramatrimoniales, o sea, si no hubo un vínculo jurídico matrimonial como tal, esta figura, la unión de hecho, es ahí donde nace, ¿no? La unión de hecho nos trata de explicar o de hacer frente a los derechos, deberes de los convivientes en este caso, habiendo un plazo, un tiempo para que pueda ser reconocida. Esta unión de hecho también puede ser reconocida de dos formas, una que es la vía judicial y la otra que es la vía notarial. Bien, Adrián, ¿qué pasa cuando no se inscribe esta unión de hecho? ¿Qué ocurre con los bienes adquiridos durante la convivencia? Buena pregunta, Linda. Para aclarar la pregunta, pues en el artículo 326 del Código Civil va a precisar que solo la unión de hecho debidamente acreditada o inscrita genera efectos patrimoniales. Si es que no está inscrita o registrada vía notarial o judicial, notarial, pues no va a surtir ningún efecto. Esto va a significar que sin reconocimiento judicial o registral, el conviviente no va a poder reclamar sus derechos sobre los bienes comunes. Un ejemplo muy claro, ¿no?, de la formalidad como impacto real, pues si es que no se cumple con los requisitos, no se va a poder reclamar ningún derecho, pues. Y hay algunos requisitos que se tienen que cumplir, ¿no? Ni bien ya lo establece el Código Civil, pues son 5 requisitos claros. Primero, que los individuos que conforman tales uniones no tengan impedimentos algunos de contraer la unión de hecho, ya sea pues que estén casados o que pues tengan algún impedimento. Y también que se trate de una unión monogamia heterosexual, y también que compartan habitación, lecho y techo, que las parejas pues lleven una vida tal cual como si fueran cónyuges, compartiendo intimidad vía sexual en un contexto de lazo, ¿no?, afectivo, en un clima de fidelidad y exclusividad. Eso es muy importante, ¿no?, la fidelidad y la exclusividad. También que se trate de una unión estable, es decir, pues debe extenderse por un periodo prolongado, además de ser continua e interrumpida por más de 2 años. Y el último requisito, que va a ser que la apariencia de la vida conyugal debe ser pública y notoria. Exactamente, Adrián. Por eso es que la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, la SUNARP, ha publicado guías sobre cómo debe de inscribirse la unión de hecho. El trámite se realiza ante el notario o, en su defecto, ante el juez de paz letrado, presentando los documentos que van a acreditar, en este caso, la convivencia que sea continua por el periodo mínimo de 2 años. Asimismo, tienen que adjuntar ciertos requisitos que el mismo Código Procesal Civil te advierte, ¿no?, que están en el artículo 425 y el artículo 426. Vale destacar, ¿no?, de que la inscripción no va a crear la unión, sino solamente la va a reconocer jurídicamente. Hay que ser enfáticos en eso de que lo va a reconocer, porque ya la unión ya está establecida, solamente se la va a reconocer legalmente. La unión ya existe, ¿no?, de un hecho, y el registro solo va a acreditar y que la unión de hecho ya surta sus efectos, ¿no?, y de que no haya ninguna controversia por ninguna de las partes. Y cuando vamos a hablar de convivencia, pues vamos a hablar de todos los tipos de personas que van a convivir junto con los grupos familiares, ¿no? Y en esos tipos para el reconocimiento hay 2 tipos de unión, la propia y la impropia. La propia, pues, que va a ser toda aquella que cumpla con los elementos para surtir sus efectos jurídicos, para que ya sea registrada, ¿no? Y la impropia va a ser la que viene a ser aquella donde las personas que conviven propiamente no tienen la intención de cumplir deberes similares al matrimonio, o teniendo el deseo de cumplirlo, tienen un impedimento matrimonial. Bueno, en el próximo bloque abordaremos elementos, clases y cómo la jurisprudencia ha delineado su naturaleza familiar. No se muevan, que esto recién comienza.
Estás escuchando Educando para una ciudadanía responsable, promoviendo el conocimiento y la responsabilidad ciudadana. Estás escuchando Educando para una ciudadanía responsable, promoviendo el conocimiento y la responsabilidad ciudadana. Estamos de vuelta en Educando para una ciudadanía responsable. En este segundo bloque profundizaremos en los elementos esenciales de la unión de hecho, una institución que combina efecto, convivencia y responsabilidad jurídica. Así es, Adrián. Para que una unión de hecho sea reconocida legalmente, debe concurrir ciertos requisitos materiales. La doctrina, como Espinosa nos menciona, la unión reconocida produce efectos jurídicos plenos, mientras que la no reconocida genera consecuencias morales o sociales, pero no patrimoniales exigibles. Exacto. Bueno, Linda, este problema va a plantear efectos jurídicos importantes, ya que muchas parejas creen que basta con convivir, pero si estas parejas no registran su unión de hecho, no pueden reclamar ningún bien, posesión ni herencia. Por eso la formalización es fundamental. En efecto, Adrián, incluso la Corte Suprema
en la casación número 1465-2015 de Lima, ha reiterado que la prueba de convivencia debe ser pública, continua y estable, y que el simple hecho de cohabitar no basta para generar derechos patrimoniales. Bueno, esta sentencia también precisa, ¿no? Además de que los actos de convivencia deben ser notorios, tienen que compartir domicilio, gastos, responsabilidades y reconocer públicamente como pareja. Es decir, no se va a tratar de una relación secreta o esporádica. En efecto, y ese es un punto que muchos lo olvidan, la publicidad de la convivencia. No solamente es compartir lecho y techo, sino que también esta convivencia tiene que ser pública, es decir, que tanto los vecinos, los amigos, etcétera, de personas, la sociedad sepa de que efectivamente hay una convivencia, ¿no? Y en el fondo el derecho va a buscar proteger estas relaciones auténticas de familia, no uniones ocultas o eventuales. Es por eso que la doctrina las denomina o análogo conyugales. Interesante lo que propones, Linda. También pues hay autores que van a proponer distinguir que entre la unión de hecho de la voluntad, cuando la voluntad sea libre, y también por la necesidad social, donde las parejas van a convivir por condiciones económicas o culturales. Ambas pues van a ser válidas, ¿no? Pero su reconocimiento jurídico debe basarse en la estabilidad y la intención en formar una familia. Tienen que formar la familia, pues ese es el fin, ¿no? El fin supremo también, pues, del matrimonio y también ahora ya de la unión de hecho. Muy cierto, Adrián. En el próximo bloque analizaremos los requisitos formales para inscribir la unión de hecho, ante qué autoridad se va a realizar el trámite y qué documentos se deben de presentar según la SUNAR y la jurisprudencia vigente. No se muevan, seguimos en Educando para una ciudadanía responsable. Estás escuchando Educando para una ciudadanía responsable, promoviendo el conocimiento y la responsabilidad ciudadana.
una ciudadanía responsable, promoviendo el conocimiento y la responsabilidad ciudadana. Estamos de vuelta en Educando para una ciudadanía responsable. Ya hemos analizado los elementos esenciales de la unión de hecho y ahora veamos cómo se acredita y ante qué autoridad se inscribe en el Perú. Así es, Adrián. La inscripción de la unión de hecho se puede realizar por vía notarial o vía judicial, conforme al artículo 49 del Reglamento de Inscripciones del Registro Personal y a las directivas de la SUNARP. En efecto, cuando la pareja pues va a decidir formalizar su unión, debe acudir a una notaría pública o al juzgado de paz letrado, en el cual va a presentar una declaración jurada de convivencia continua, pública y libre de impedimentos matrimoniales. Así es, Adrián. Además, se debe de acreditar la cohabitación mínima de 2 años, como establece el artículo 326 de nuestro Código Civil. Y para ello se pueden presentar recibos de servicios compartidos, testimonios de vecinos o constancias de domicilio en común. Y así es, Linda, una vez que la unión es declarada notarial o judicialmente, el acta que se inscribe en el registro público de la SUNARP pues va a generar así efectos patrimoniales frente a terceros. Exacto. La SUNARP publicó en el año 2023 una guía práctica disponible en su portal institucional, donde nos explica que los principales documentos son: primero, la solicitud de inscripción; 2, la acta notarial o judicial; tercero, copias de los DNIs de los convivientes; y por último, los comprobantes de pago. Y bueno, lo interesante aquí es que este procedimiento no va a crear la unión, sino que solamente la va a reconocer, y eso es muy importante, que solamente se reconoce, ¿no? Y pues le va a dar la publicidad registral. El derecho pues va a señalar que busca proteger a las parejas, ya que conviven como una familia, dándoles la seguridad pública. Exacto. De hecho, el Tribunal Constitucional, en el expediente número 00647 del 2016, precisa que el registro tiene efectos declarativos, mas no constitutivos. Es decir, la unión existe desde que se forma la convivencia, no desde que se inscribe. Un punto muy importante, Linda, es que también la inscripción también va a facilitar el acceso a derechos provisionales y sucesorios, como el reconocimiento de la pensión de viudez o la herencia. Sin el registro debido, estos derechos pueden ser rechazados por falta de pruebas. En efecto, Adrián, la Oficina de Normalización Provisional, en este caso la ONP, y la Superintendencia de Bancas y Seguros, la SEBS, exigen acreditación judicial o registral para reconocer los beneficios del conviviente o sobreviviente, ¿no? En este caso, del conviviente sobreviviente. Sin esta prueba, no se reconocen las pensiones. Y sí, hay muchos autores a nivel nacional pues que van a recomendar promover la inscripción notarial de la unión de hecho, pues esta va a evitar litigios y va a proteger los derechos patrimoniales, previsionales y sucesorios, y va a ser una medida de seguridad jurídica, ¿no? Exacto. Y además va a ser un trámite relativamente sencillo y más económico, ¿no? Y en la mayoría de las notarías el costo es bajo y el procedimiento demora poco tiempo, ¿no? Puede durar entre 5 o 10 días hábiles, ¿no? Según la guía de la SUNARP, ¿no? Bueno, sí, y yendo a la realidad ya sea peruana o huancabelicana, que es lo que nos importa también, pues muchas familias o muchas parejas pues no registran su convivencia o su unión de hecho, solamente están ahí esperando a de que pues su pareja respete, de que
el patrimonio o los bienes que ellos adquieran pues sean sucedidos a sus hijos. Y sobre todo en zonas rurales, ¿no? No saben o cómo inscribir a una unión de hecho y acceder a estos derechos, para lo cual pues nosotros estamos dando la información que va a ser de mucha importancia y esto va a ser un desafío de educación legal y ciudadana. Totalmente de acuerdo, Adrián. En el siguiente bloque analizaremos las diferencias entre la unión de hecho y el matrimonio, tanto en sus efectos patrimoniales como en sus implicancias constitucionales. No se despeguen de la radio universitaria 107.5 FM. Estás escuchando Educando para una ciudadanía responsable, promoviendo el conocimiento y la responsabilidad ciudadana.
Estás escuchando Educando para una Ciudadanía Responsable, promoviendo el conocimiento y la responsabilidad ciudadana. Seguimos en Educando para una Ciudadanía Responsable. En este bloque abordaremos las diferencias y semejanzas entre la unión de hecho y el matrimonio, dos instituciones que comparten fines, pero no idénticos efectos jurídicos. Exactamente, Adrián. Ambas instituciones se fundan en el afecto y la convivencia. Eso tienen en común, pero difieren en su formalización, los efectos patrimoniales y sobre todo la protección legal. Mientras que, por un lado, el matrimonio se constituye mediante un acto civil solemne, la unión de hecho surge de la convivencia prolongada y libre de impedimentos. Exacto. En el matrimonio, los derechos y deberes surgen automáticamente desde su celebración, como la fidelidad, la cohabitación y la ayuda mutua. Mientras que en la unión de hecho, estos efectos deben probarse y no se presuponen por la ley. Además, cabe mencionar que el matrimonio tiene un régimen patrimonial predeterminado, ¿no? Como es la sociedad de gananciales o por bienes separados, ¿no? Salvo en este caso, ¿no?, que los cónyuges elijan el tipo de sociedad que ellos deseen, ¿no? En cambio, a diferencia de la unión de hecho, el régimen patrimonial solo existe si se va a acreditar la convivencia conforme al artículo 326 del Código Civil peruano. Correcto, Linda. La jurisprudencia también nos habla que señala que la sociedad de bienes en la unión de hecho se va a originar únicamente tras su reconocimiento judicial o registral, reforzando la diferencia con el matrimonio, donde la sociedad conyugal nace automáticamente. Y si hablamos de efectos sucesorios, el Código Civil va a distinguir claramente que el cónyuge es heredero forzoso, pero el conviviente solo va a acceder a la herencia si su unión ha sido reconocida judicial o registralmente, en este caso ante el notario, ¿no? Si no, va a carecer de derecho sucesorio. Y esa diferencia va a generar muchos conflictos. Linda, pues en casos donde uno de los convivientes fallece sin haber inscrito la unión, el sobreviviente queda sin protección legal. Por eso la doctrina va a hablar acerca de la prueba de la convivencia que debe equipararse a la del matrimonio. Si éste cumple con los mismos fines familiares. Exactamente, desde una perspectiva constitucional, conforme al artículo 4 de la Constitución Política, va a reconocer a la familia como una institución natural y fundamento de la sociedad, sin restringir su forma de constitución. Esto va a permitir incluir a las familias formadas por unión de hecho, no solo las que se han formado por el vínculo matrimonial, ¿no? Y así pues también lo entendió el Tribunal Constitucional, al declarar que la familia fundada por una unión de hecho va a merecer la misma protección que la formada por el matrimonio, siempre en cuando se cumplan con los requisitos legales que ya mencionamos. Exacto, pero hay que reconocer que en la práctica el matrimonio sigue gozando de mayores beneficios legales. Por ejemplo, el cónyuge tiene acceso automático a cobertura de salud, pensión y beneficios tributarios, a diferencia del conviviente, pues este debe de acreditarlo judicialmente esta relación de convivencia. Y esa desigualdad va a evidenciar una brecha normativa, como también lo va a señalar Rómulo Morales Herbias, el legislador peruano, que se va a reconocer la unión de hecho, pero aún se trata como una figura secundaria, no plenamente igual al matrimonio. Exacto, en el plano comparado, países como Colombia, Ecuador, han equiparado casi totalmente ambas figuras, es decir, el matrimonio y la unión de hecho. En Colombia, por ejemplo, en la Constitución de 1991 y la Ley 54 de 1990
otorgan efectos patrimoniales y sucesorios equivalentes, siempre en cuando exista convivencia superior a los 2 años. Y como lo mencionas, ¿no, Linda? En Ecuador, la Constitución del 2008 va a reconocer expresamente la unión estable y monogámica entre 2 personas libres de vínculo matrimonial como una forma de familia, y en ambos casos se evita la discriminación en el Estado civil. Si en Ecuador se realizó eso, ¿por qué no en Perú? Exacto, muy interesante, Adrián. En el siguiente bloque entraremos al debate central. ¿Debería la unión de hecho tener los mismos derechos que el matrimonio? Analizaremos las posturas doctrinales a favor y en contra de las posiciones intermedias. No se muevan, seguimos en Educando para una ciudadanía responsable. Estás escuchando Educando para una ciudadanía responsable, promoviendo el conocimiento y la responsabilidad ciudadana. Ciudadanía responsable, promoviendo el conocimiento y la responsabilidad ciudadana. Estamos de regreso en Educando para una ciudadanía responsable. Ya hemos recorrido el marco legal de la unión de hecho y su comparación con el matrimonio. Ahora vamos a afrontar la gran pregunta: ¿debería la unión de hecho tener los mismos derechos que el matrimonio? Muy buena pregunta, Adrián. La doctrina se divide en 3 posturas: la equiparación total, la distinción razonable y una posición intermedia o gradualista. Cada una va a plantear argumentos jurídicos y constitucionales sólidos.
Bueno, la primera postura, la equiparación total, va a sostener que toda familia, sea matrimonial o convivencial, debe tener los mismos derechos y deberes. Y así lo van a afirmar varios autores, quienes van a considerar que la familia no se define por el rito civil, sino también por el proyecto de vida en común. Exactamente, desde esa perspectiva, negar derechos sucesorios o de pensión al conviviente sería un tanto discriminatorio. Estaría violando el artículo 2 del inciso 2 de nuestra Constitución Política, que prohíbe cualquier distinción basada en condición o estado civil. Y en esta segunda postura, pues la distinción razonable, se va a argumentar que en el matrimonio tiene la solemnidad y compromiso formal, mientras que en la unión de hecho, pues va a carecer de este acto jurídico constitutivo. Según Marcial Rubio Correa, pues esa diferencia va a justificar mantener los efectos diferenciados, aunque ambos modelos sean legítimos. Sí, quienes defienden esta postura van a sostener que la formalidad del matrimonio le otorga mayor seguridad jurídica y esta va a permitir presumir deberes de fidelidad, ayuda mutua y comunidad de vida, ¿no? En cambio, la unión de hecho va a exigir que exista una prueba constante de su existencia. Bueno, esta posición intermedia va a proponer equiparar ciertos derechos esenciales, como las patrimoniales, previsionales y los de protección frente a la violencia. Pero mantener estas diferencias en otros aspectos como la adopción o los efectos fiscales, pues va a ser un tanto engorroso. Bueno, esa posición es la más aceptada actualmente en la doctrina peruana y latinoamericana. Algunos autores como Morales, Rubio Correa, ellos van a proponer una reforma progresiva en nuestro Código Civil que busca, ¿no?, la ampliación de los derechos, en este caso de los convivientes, sin eliminar las diferencias institucionales, es decir, sin transgredir los derechos de los, en este caso de los cónyuges, del matrimonio y en este caso, bueno, por otro lado, de los convivientes por unión de hecho, ¿no? Y en el derecho comparado, Colombia y Ecuador ya han implementado esta equiparación parcial. Si bien en Colombia en la ley 53 de 1990 va a otorgar efectos sucesorios y patrimoniales a los convivientes. Por otro lado, en Ecuador, en el 2008 va a reconocer la unión libre como forma de familia, como iguales de derecho. Si ya en otros países se está aplicando estas reformas, pues ¿por qué no en Perú también? Y esto pues sería de mucha utilidad porque ya se eliminaría esa diferencia, ¿no?, de los hijos matrimoniales y los extramatrimoniales. Exacto, esta brecha que existe actualmente, pero hablemos de la realidad peruana, ¿no? Sabemos que en el Perú se mantiene un modelo híbrido que va a reconocer la unión de hecho como fuente de derecho, pero solo si se acredita formalmente. Eso, bueno, a veces deja muchas parejas en la realidad fuera de la protección legal. Es por ello que varios proyectos de ley que han buscado simplificar su inscripción y ampliar sus efectos no se han llegado a concretar, ¿no? Uno de estos proyectos de ley que va a proponer crear un registro nacional de uniones de hecho con validez nacional, aunque no se aprobó, reflejó la tendencia hacia una mayor igualdad entre convivientes y cónyuges. Exactamente, Adrián. En conclusión, podemos decir, el debate es en sí si la unión de hecho merece derechos, sino que tan lejos debe llegar esta equiparación de derechos, ¿no? En sí, lo esencial es reconocer que ambas formas de familia merecen igual protección del Estado, como lo manda nuestra Constitución Política. No hay que hacer diferencias entre que las familias que han sido formadas por un matrimonio o aquellas familias que han sido formadas por convivientes, en este caso mediante la unión de hecho. Lo esencial, en realidad, reitero, es que estas familias merezcan la igualdad de protección, ¿no? Coincido plenamente contigo, Linda,
Pues desde una mirada ya constitucional, el reto del derecho peruano va a ser equilibrar la libertad de forma que va a formar la familia, ¿no?, con la seguridad jurídica, y también reconocer plenamente la unión de hecho, que esta no va a debilitar el matrimonio, sino va a fortalecer la justicia y la igualdad, y así pues de que ya no haya distinción, ¿no?, entre las familias que ya se formen mediante el matrimonio y las otras familias que se formen mediante la unión de hecho. Muy bien dicho, Adrián. Y con ese mensaje cerramos esta edición de Educando para una ciudadanía responsable. Recordemos que el derecho no solo regula conductas, también construye justicia. Hasta la próxima, comunidad huancabelicana. Sigamos educando para una ciudadanía responsable. Hasta una próxima oportunidad. Muy buenas tardes. Hemos llegado al final de nuestro programa, Educando para una ciudadanía responsable, agradeciendo su sintonía y participación. Recordemos que ser ciudadanos responsables implica conocer nuestros derechos, cumplir nuestros deberes y practicar el respeto en la vida cotidiana. Servicio Social Universitario, conformado por estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Huancavelica.